En esta tarde queremos considerar el tema de la justificación. Y en el primer estudio queremos considerar lo básico de la doctrina de la justificación. La justificación es ser aceptado para con Dios, ser aceptado como hijo de Dios, entrar a la familia de Dios. Y entonces vamos a hacer unos datos en cuanto a la justificación primero. Después vamos a considerar cómo se recibe la justificación y como tercera parte vamos a considerar qué clase de fe justifica. Entonces queremos comenzar con unas cosas básicas en cuanto a la justificación, en cuanto a ser aceptado para con Dios. Y es para ver en nuestras Biblias, porque queremos ver primeramente qué es lo que Dios requiere para justificar a una persona. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué hay que presentar a Dios para ser justificado? Y comenzamos mirando en Génesis, el capítulo 4, y podemos leer los versos 6 y 7 de Génesis 4. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí estamos viendo Dios mismo hablando a un ser humano, hablando a Caín, y está diciendo: si bien hicieres. Estamos viendo que lo que Dios demanda es que hagamos el bien. Y podemos pasar a Deuteronomio, el capítulo 28, de Deuteronomio. Y el primer verso, que dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vemos entonces que, como Dios dijo a Caín, Moisés está dando el mismo mensaje al pueblo de Israel, diciendo: guardar y poner por obra todos los mandamientos. Es la voluntad de Dios, es lo que Dios demanda para ser aceptado como hijo suyo. Y otro verso en el Antiguo Testamento podemos ver en Salmos, el capítulo 15, y los primeros dos versos de Salmos 15 dicen así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es la misma pregunta que nos interesa, ¿no? ¿Quiénes van a ser sus hijos? ¿Quiénes van a vivir contigo? Y el verso 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia. Así que por todo el Antiguo Testamento, la norma de Dios para ser aceptado como parte de su familia, para ser justificado, es hacer el bien, hacer justicia, guardar los mandamientos. Y podemos ver en el Nuevo Testamento, en Mateo, hablando Cristo, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, y el verso 48, Cristo está hablando y dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cristo pone bien clara la norma de ser hijo de Dios, de ser aceptado para con Dios, de ser justificado. Sed pues vosotros perfectos. Y lo mismo dice Pedro, en el libro de Hechos. Podemos leer en
en el sermón que él dio en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, y los versos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es que no hay favoritos para con Dios. Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿a qué clase de persona va a recibir Dios? Y Pedro lo pone bien claro en el verso 35. Vamos a leer el 34 de nuevo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿A quién agrada a Dios? Los que le teman y hacen justicia. Pedro, igual que Cristo, entonces pone la norma de obediencia para ser aceptado como hijo de Dios. Y pasando a Pablo en el capítulo 2 de Romanos, podemos leer la misma idea. Estamos tratando de entonces de entender qué es lo que Dios demanda para que seamos aceptados como hijos suyos. ¿Qué es lo que Dios demanda para ser justificado? Y el verso 13 de Romanos 2 dice así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hasta aquí entonces hemos visto que el Antiguo Testamento, igual que el Nuevo Testamento, pone la norma de aceptación para con Dios como hacer la justicia, como hacer el correcto, como guardar los 10 mandamientos. Y podemos leer en Romanos capítulo 3 cómo nos enfrentamos a esa demanda de Dios, a este requisito que Dios tiene. Y leyendo en Romanos capítulo 3, que está citando de Salmos, en los versos 10 en adelante dice así, como está escrito en Salmos, ¿no? Y aquí pone Pablo lo que está escrito repitiendo nuestra situación ante la demanda de Dios. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con la lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldiciones de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hemos visto entonces que para ser justificado, Dios demanda perfecta obediencia. Y hemos visto en Romanos 3, el pasaje que acabamos de leer, que no hay ninguno de los seres humanos que tienen esa obediencia que Dios demanda. Y ahora entran las buenas nuevas. Porque lo que Dios demanda, la obediencia, y lo que nosotros no tenemos, la obediencia, Dios ha provisto en el don de su Hijo Cristo Jesús. Y podemos leer de esto en Mateo capítulo 5. El capítulo 5 de Mateo y el verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este es el don de Dios, que Dios envió a su Hijo para cumplir los 10 mandamientos. Y lo hizo sin falla, lo hizo perfectamente. Y podemos leer también en el sermón de Pedro, en la casa de Cornelio, nuevamente en Hechos capítulo 10. Y los versos 36 al 41. Recuerden lo que leímos en el 34, ¿no? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y después Pedro pasa a mostrarnos dónde se encuentra la justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de la resurrección de los muertos. Así que Cristo dice que ha venido para cumplir la ley. Pedro muestra cómo él cumplió la ley, haciendo bien, y ungido por el Espíritu Santo, haciendo bien y sanando y predicando. Y podemos pasar también al capítulo 10 de Romanos capítulo 10, donde habla de esta misma idea del don de Dios. Y dice así en el verso 4 de Romanos 10. Por si le vamos a leer 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, hablando del pueblo de Israel. Y después Pablo da la explicación, porque el fin de la ley, esta palabra fin es cumplimiento, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hemos visto entonces que Dios demanda justicia, que nosotros no tenemos justicia, pero que Dios ha provisto justicia en el don de su Hijo, quien vivió conforme a los 10 mandamientos, una vida de perfecta santidad. Hasta aquí entonces hemos visto nuestro primer punto, pero nos toca ahora ver qué es la justificación. Hemos dicho que Dios demanda perfecta obediencia para justificar a una persona. Pero ¿qué es la justificación? ¿Qué quiere decir la palabra justificación? Y podemos ver en Deuteronomio, capítulo 25, el opuesto de la justificación. Deuteronomio 25, y el primer verso, que dice así: si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absorban al justo y condenarán al culpable. La palabra absorber es justificar al justo y condenar al culpable. Entonces, para entender qué quiere decir la palabra justificación, tenemos que ver su opuesto. Su opuesto es condenación. Cuando un criminal va a juicio y es condenado, esto nomás es la declaración del juez. No quiere decir que ha hecho el crimen o que no lo ha hecho, solo que el juez decidió condenarlo. No es un cambio de su naturaleza, un cambio de su carácter, sino solo es el decreto del juez. Y así la justificación al opuesto es el decreto del juez. Justificar no quiere decir transformar, no nos cambia en cuanto a lo que somos, sino es una declaración de parte de Dios de que somos aceptados. Mateo 12, 36 y 37, que da la misma idea, que el opuesto de justificación es condenación. Y pasamos a Lucas para ver una ilustración de la justificación. Lucas capítulo 7.
En el capítulo 7 de Lucas y el verso 29 dice así: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Justificaron a Dios el pueblo. Entonces, justificar no quiere decir cambiar, porque Dios no cambia. Justificar quiere decir declararon a Dios justo. Justificaron a Dios, ellos declararon que Dios es justo, que Dios es bueno. Y esto entonces nos muestra que no es una transformación la justificación, sino una declaración. Quiere decir declarar justo. Y esto podemos ver también en Romanos, en los capítulos 3 y 4. Vamos a leer Romanos 3, 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es declarar justo. Y el capítulo 4 sigue con las mismas ideas. Romanos 4, diciendo así: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la palabra que nos interesa, contado. Le fue contado. Justificación es ser contado justo. Y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Otra vez, contada. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es ser atribuido, es ser puesto a su cuenta, es contado a su cuenta celestial la justicia. Esto es lo que quiere decir justificación. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No inculpa, es ser justificado. Entonces hemos visto que Dios demanda justicia, que nosotros no tenemos justicia, pero Dios ha provisto la justicia. Y ahora hemos visto que la justificación quiere decir obediencia imputada, puesta a nuestra cuenta, atribuida. Ser declarado justo no es una transformación de vida, sino una declaración divina. Podemos recordar la historia del joven paralítico que fue bajado del techo y Cristo le dijo: hijo, te son perdonados tus pecados. Eso es lo que esperaba este joven. Pero algunos quejaron: ¿quién puede perdonar pecados menos Dios? Y Cristo entonces le dijo: ¿cuál es más fácil decir? Y después sanó al joven, ¿no? El sanamiento, el cambio, la transformación es resultado del pecado, de la justificación, pero no es parte de ella. Entonces, la justificación es una declaración. Y nos preguntamos ahora, ¿qué trae la justificación? Y podemos ver en Romanos capítulo 5 las bendiciones que trae la justificación. Trae paz, trae esperanza, trae amor, trae el don del Espíritu Santo. Vamos a leer en Romanos 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que paz es lo que trae la justificación.
por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justificación trae esperanza, esperanza de ser glorificado, esperanza de reflejar a Cristo completamente. Es la esperanza que trae cuando uno es justificado. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, recibimos paz, recibimos esperanza, recibimos amor, recibimos el Espíritu Santo cuando somos justificados. Es el resultado de ser justificado. Ahora pasamos a la parte cómo se recibe la justificación, y lo que acabamos de leer en Romanos era claro, pero vamos a regresar a la idea. Ya sabemos lo que Dios demanda, lo que nosotros no tenemos y lo que Dios ha provisto. Y sabemos que justificar quiere decir declarado justo, no transformado en corazón. Y ahora nos toca entonces ver cómo se recibe la justificación, que se acredita, y vamos a ver en Romanos 4, verso 5, lo que leímos hace poco, que dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La justificación que Dios da solo lo da a los impíos. Y hemos visto que no hay justo ni aún uno, así que todos calificamos que nos confesamos ser faltos de la gloria de Dios, calificamos para ser justificados, porque Dios justifica al impío. Y podemos leer en 3:22 de Romanos, que dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Claramente, Pablo pone en el libro de Romanos varias veces que el medio de recibir la justificación, de ser declarado justo, de llegar a ser hijo de Dios, es por medio de la fe, por creer el Evangelio. Leyendo también el verso 25, el Romanos 3, a quien Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el verso 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Eso nos quiere decir que es por fe sola, que no es por fe más amor, no es por fe más obediencia, sino es por fe sola. Lo que Dios demanda es perfecta obediencia. Presentamos la perfecta obediencia a Dios por fe en el Evangelio, porque el Evangelio es la historia de Cristo y la obediencia que Él rindió a Dios. Y como leímos también en el capítulo 4, que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque si Abraham, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Así que tenemos claro que es por la fe sola, sin las obras de la ley. Las obras de la ley son buenas cosas, es la obediencia, es por fe, sin obediencia, por fe sola, que recibimos ese don de la justificación. ¿Y cuando lo recibimos? Hemos dicho quiénes los reciben, los impíos. Y hemos dicho que cómo los recibimos, por fe. Y ahora nos preguntamos, ¿cuándo es que recibimos o que una persona recibe la justificación? Y el mismo capítulo 4 de Romanos, en los últimos 3 versos, dice así, del 18 en adelante, más que 3 versos, dice así, hablando de Abraham,
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y ahora los versos que nos interesan especialmente, y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que el cuándo de recibir la justificación es cuando creemos el Evangelio, cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y ¿a quiénes son justificados? A impíos. Los justos no necesitan ser justificados. Y hemos visto el cuándo, el quién y el medio, por fe solo. Y nos preguntamos, ¿por qué puede Dios justificar a un impío? Y esto podemos ver en el capítulo 53 de Isaías. En Isaías capítulo 53 vamos a leer de los versos 5 en adelante. ¿Cómo es que Dios puede justificar, declarar justo, declarar obediente a uno que no es obediente? Porque Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen, como dice en Romanos 4:17. Y en Isaías 53 dice así, comenzando con el verso 5, hablando de Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Esta es la justicia, ¿no? Aunque nunca hizo maldad, es la justicia que necesitamos. Y habla de Cristo diciendo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, por su experiencia, por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cómo es que Dios puede contar justo a uno que no es justo? ¿Cómo es que Dios puede contar las cosas que no son como si fuesen? Lo puede hacer porque nosotros, por medio de la fe, nosotros impíos, por medio de la fe, presentamos a Dios la justicia de Cristo, su vida, por su conocimiento, su muerte. Presentamos a Dios y recibimos la bendición
que Dios ha provisto ya en su Hijo la justicia perfecta. Y presentando a Cristo, en lugar de presentándonos a nosotros mismos, Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y nos justifica a todos los que creemos en Cristo. Estas son las buenas nuevas de que por medio de la fe sola podemos presentar a Dios la perfecta obediencia que Dios demanda y somos aceptados en su familia como hijos verdaderos. Y debemos decir que esta declaración tiene lugar en el cielo, no en la tierra. Como leímos en el capítulo 4 de Romanos, que decía en el verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dios está en el cielo y la justificación ocurre en el cielo, mientras nosotros estamos en la tierra. Es una obra celestial. Y los versos 3 y 5 dicen, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esta es una obra celestial, tiene lugar en el cielo, donde está el Padre y donde está el Hijo, y no donde obra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está obrando en la tierra, en nuestros corazones, para transformarnos. Pero la justificación es una obra celestial. La santificación es una obra terrenal por el Espíritu Santo. Y repetimos a mencionar el verso 17 de Romanos 4, como está escrito, puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hemos visto entonces qué es la justificación, que cumple la demanda de Dios, cómo recibimos la justificación, y ahora nos toca ver qué clase de fe justifica. Hemos dicho que la justificación es por fe sola, pero necesitamos hablar un poco de esta fe. Y primeramente queremos decir que la fe que nos justifica es personal, es propio. Y podemos leer en Romanos, el capítulo 1 de Romanos. Pablo está escribiendo a los romanos y dice en el verso 8 de Romanos 1, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe es personal, es nuestro, es del creyente. No es la fe de su tío, ni la fe de su pastor, ni la fe de su iglesia, ni la fe de Cristo, ni la fe de Dios, ni la fe del Espíritu Santo. Es fe personal, es su propia fe. Podemos ver la misma idea en Efesios 1:15. Efesios, capítulo 1 y verso 15, donde Pablo escribe a los Efesios y dice así, porque es por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para que con todos los santos, es vuestra fe, vuestro amor, algo personal. La fe que justifica es algo personal. No es como unos dicen de Gálatas 2:16, donde dice la fe de Jesús, porque la palabra ahí debe ser fe en Jesús. Es la fe nuestra que justifica. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y debemos preguntarnos, ¿es una fe imperfecta o una fe completa? Y podemos leer en Mateo 17:20. Mateo 17.
20, en cuanto a la fe que justifica, hemos dicho que es nuestra fe personal. El que tiene fe puede creer en Cristo y recibir la justificación. Y Mateo 17:20 dice así: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe puede ser como un grano de mostaza. Grano de mostaza es una cosa bien pequeña. La fe puede ser bien pequeña, pero la fe, aunque sea pequeña, es suficiente para mover toda la montaña de la justicia de Cristo y ponerlo a la cuenta suya en el cielo. Entonces la fe no tiene que ser completo, sino puede ser como grano de mostaza muy pequeña. Y podemos leer en 1 de Tesalonicenses para probar estas ideas con 2 o 3 testigos. En 1 de Tesalonicenses, Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalónica y dice así en 1 de Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. La fe de estos creyentes, la fe de estos hermanos justificados, miembros de la iglesia, miembros de la familia de Dios, tenía que crecer. Entonces, podemos ver que la fe puede ir en aumento, pero aunque sea como grano de mostaza, es suficiente para ser justificados. Y pasando al 2 de Tesalonicenses 1:3, dice algo similar Pablo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe puede crecer y debe crecer, pero aunque sea como grano de mostaza, es suficiente para recibir la justificación. La justificación por fe, aunque sea fe débil y pequeño, pero debe aumentarse. Y dice la escritura en Romanos 8 que Abraham creyó todos la promesa de Dios en esperanza y luego aumentó su fe en los versos 18 a 20 que leímos en Romanos 4. ¿Y qué es el resultado final de la fe? Esto podemos ver en 1 de Pedro. En 1 de Pedro, el capítulo 1 y verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación. La justificación no es la salvación completa, no es la salvación final, es la justificación, es la entrada a la familia de Dios y su resultado final es la salvación. Así que hemos visto que Dios demanda justicia, que nosotros no tenemos justicia, pero que Dios ha provisto la justicia. O se puede decir, Dios demanda obediencia. Nosotros no tenemos la obediencia, pero Dios ha provisto la obediencia en el don de su Hijo. Y el que cree en el Hijo, le es contada su fe por justicia, o es justificados. Entonces vimos que por medio de creer, la obediencia de Cristo es puesto a nuestra cuenta en lugares celestiales. Y que justicia quiere decir ser declarado justo, no ser transformado en corazón, sino declarado justo en los libros celestiales. Y hemos visto que se recibe por fe sola, y la fe que justifica puede ser como pequeñito grano de mostaza. Y el fin de nuestra fe es la salvación. Y tenemos 4 conclusiones. Dios exige obediencia a todas sus criaturas, pero desde la caída de la humanidad,
no podemos obedecer. Conclusión segunda, Dios proporcionó obediencia en el regalo de su Hijo, en el don de su Hijo, para que todos los que crean en Él sean justificados ante Dios. Ante Dios es donde ocurre la justificación, no ante los hombres. Estamos hablando de la justificación ante Dios. Santiago habla de la justificación ante los hombres. Esto sí es otro estudio. Y como tercera conclusión, la justificación es una declaración legal, como el de un juez. Es una declaración legal y no una transformación moral. Y como cuarta conclusión, somos justificados por nuestra propia fe personal. Y esa fe puede ser tan pequeña como grano de mostaza. Voy a repetir las cuatro conclusiones. Dios exige obediencia a todas sus criaturas, pero desde la caída de la humanidad no podemos obedecer. Dios proporcionó obediencia en el regalo de su Hijo para que todos los que creen en Él sean justificados ante Dios. Como tercera, la justificación es una declaración legal y no una transformación moral. La transformación moral, ¿cómo se llama? La santificación. La justificación es distinto de la santificación. A menos que distinguimos entre los dos, no vamos a entender correctamente la doctrina de la justificación por fe sola. Y como cuarta conclusión, somos justificados por nuestra propia fe personal. Y esa fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza. Que Dios nos dé esa fe, porque vamos a tener en los estudios que sigan, es posible perder la justificación y después la naturaleza continua, presente continua de la justificación, y después vamos a ver un estudio, el cuarto, sobre la justificación final. Que Dios nos dé fe y que quedamos en la justicia de Dios.